El origen de la Virgen de Guadalupe se remonta a una historia que combina la realidad y el mito. Esto último tiene que ver con la creencia de que dicho personaje se le apareció a un indígena llamado Cuauhtlatoatzin, que actualmente conocemos como Juan Diego, al cual le daría el papel de mensajero para convencer a los frailes franciscanos de que edificaran un templo en su honor. Sin embargo, como lo vimos anteriormente en el video de la conquista, el cristianismo tendía a manipular la historia de tal modo de que les favoreciera para cumplir su objetivo de evangelizar a todas las masas. Si no has visto el video, te lo dejo por este lado para que vayas a checarlo. El día de hoy hablaremos de un tema no muy alejado de esta época. De hecho, su temporalidad es muy cercana. Investigadoras como Gisela von Wobesser estudiaron a fondo este mito para contrastarlo con documentos históricos de la época. Y es así como se ha logrado develar el origen de esta historia, que sin duda alguna representa ser un hito en la identidad de los mexicanos. El origen de la Virgen de Guadalupe. Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. El origen de dicho personaje data de la época de la colonia, específicamente en el periodo de la evangelización, un periodo en el que los misioneros buscaban que los indígenas dejaran de lado sus tradiciones paganas, o al menos ellos creían que eran paganas, para convertirse y ser bautizados en el cristianismo. La autora Gisela von Wobesser, en su libro Orígenes del culto a Nuestra Señora de Guadalupe, menciona que la devoción o el culto a este personaje ha estado en permanente expansión desde el siglo XVIII. Esta tradición surge cuando los frailes franciscanos edifican una ermita en el cerro del Tepeyac, donde actualmente se encuentra la Basílica de Guadalupe. Anteriormente, este sitio era visitado por indígenas que veneraban a la diosa Tonatzin, y en la búsqueda de simpatizar con los indígenas y darles un motivo para convertirse al cristianismo, se inventa una narrativa en la cual esta diosa ahora se presenta con el nombre de María y utiliza a uno de los indígenas para llevar un mensaje de unión y de paz entre los paganos y la nueva fe. En una primera aparición, nadie le cree a este personaje, lo tachan de loco. Sin embargo, y como muestra de que todo era real, este personaje decide plasmarse en un yate, cuya prenda está ubicada hoy en día en lo que conocemos como la Basílica de Guadalupe. El mito de la aparición comenzó como una leyenda que se fue transmitiendo de boca en boca. Esto a mediados del siglo XVII. El mito que conocemos actualmente relata que la Virgen se le apareció a Juan Diego en 5 ocasiones. En sus primeras apariciones, este personaje le pidió que se edificara un templo en su honor. Este se lo comentó al obispo Fray Juan de Zumárraga, el cual no le creyó, porque cómo era posible que se le haya aparecido a él y no a quien ya era creyente. En otras de sus apariciones inclusive se relata que la Virgen curó de la peste al tío de Juan Diego, lo cual empieza a dotar de misticismo a este personaje. Cabe recalcar que de principio Juan Diego o Cuauhtlatoatzin se refirió a la Virgen como Tonantzin, la diosa indígena. Sin embargo, y como lo relata el mito, se le fueron dando características de divinidad cristiana a este personaje, siendo el último milagro o la última aparición la que hizo mediante el ayate de Juan Diego. En su investigación, Gisela von Wobesser señala que la imagen de la Virgen de Guadalupe toma una referencia de un ícono medieval, algo parecido a una representación alemana de la Virgen María. En la misma investigación, la autora dice que de hecho, la iconografía que hoy conocemos como la Virgen de Guadalupe se parece también a una representación flamenca que data de 1420, una representación de la Madre de Jesucristo conocida como la Virgen de la Gloria, a la cual se le hicieron algunas modificaciones como teñirle el cabello negro y hacerle la piel un poco más oscura. Esto para que se asemejara un poco más a las personas a las cuales se buscaba evangelizar. El mito de la Virgen de Guadalupe señala que fue el 12 de diciembre cuando esto tomó lugar. Por eso es que hoy en día en México se celebra a gran escala a este personaje. Y digo que a gran escala porque tan solo en 2023 la Basílica de Guadalupe recibió la visita de al menos 11.600.000 peregrinos de todo el país y del mundo. Es importante mencionar que, una vez más, quienes relatan la historia tienen el poder de modificarla a su antojo, inclusive con alevosía y ventaja, y sin duda alguna, de una forma muy inteligente, ya que lograron su cometido, lograron combinar o mezclar las tradiciones indígenas con el cristianismo y hacer así de este relato una iconografía que sin duda alguna nos da identidad como mexicanos y que es también una razón de orgullo. Algo que es importante recalcar es que no trataron de
destruir la antigua imagen que se tenía de los dioses indígenas, sino que personificaron y adaptaron este nuevo personaje a uno al cual ya se le rendía una devoción, haciendo así que no se perdiera como tal el sentido de pertenencia, sino darle una nueva resignificación, que es prácticamente lo que podemos ver hoy en día con muchas cosas. Hacer una tradición ajena un poco más nuestra, sin perder esas tradiciones que nos dan identidad como mexicanos realmente. Un fenómeno bastante interesante que no podría pasar desapercibido para la cueva y que siempre es importante analizar. Esto fue el origen de la Virgen de Guadalupe.